Hola, que el Señor te bendiga. Hoy día estoy acá para hablarle de un asunto, de un tema muy importante. Quiero hablar con usted sobre el ayuno bíblico. O sea, vamos a mirar este tema muy importante desde una perspectiva bíblica y saber qué la Biblia nos enseña sobre el ayuno, los tipos de ayuno, cómo debemos ayunar y entonces que nosotros como iglesia podamos involucrarnos con esta disciplina espiritual que puede acercarnos más del Señor y hacernos sus verdaderos discípulos. Por lo tanto, venga y vamos a aprender juntos sobre esa disciplina. Bueno, vamos a empezar con el Antiguo Testamento, lo que nos enseña de la palabra de Dios sobre ayuno. Podemos empezar con el libro de Levíticos, donde aprendemos Dios estabelecendo esta disciplina espiritual para que su pueblo pudiera prepararse para el día de purificación. En Levítico 16, versículos 29 hasta 31, nos enseña eso. O sea, el ayuno sirve para que uno pueda prepararse para un momento especial, santificarse para un momento especial en nuestra vida, ¿ya? Pero segundo también podemos ver en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14, el ayuno también fue utilizado, establecido por Dios como una forma de pedir su ayuda. Joel es un profeta que está viviendo en un tiempo de calamidad entre el pueblo de Dios. Y entonces Dios está diciendo a su pueblo que debieran ayunar, debieran ponerse ante su presencia y clamar por su ayuda y por su misericordia. Entonces el ayuno también puede ser practicado en tiempos de crisis, donde no tenemos lo que hacer y ahí buscamos al Señor para que pueda hacer lo que es imposible a nosotros. En el libro de Jonás también tenemos una enseñanza sobre el ayuno, o sea, también sirve para nosotros expresarmos arrepentimiento. Jonás está llamando al pueblo de la ciudad de Nínive a arrepentirse ante el Señor y dice que deberían hacer también por medio del ayuno. O sea, es una manera de demostrarnos al Señor nuestro arrepentimiento. Y también podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 hasta 23, el ayuno sirviendo como un instrumento de preparación para un viaje, para algo importante que está más adelante. Entonces el pueblo de Dios está saliendo desde Babilonia rumbo a Jerusalén y quieren que Dios los ayude durante ese viaje. Entonces antes Esdras propuso que el pueblo pudiera practicar este ayuno pidiendo la ayuda y la misericordia del Señor durante el viaje. Estos ejemplos podemos encontrar de ayuno en el Antiguo Testamento. Además de los ejemplos que pudimos percibir en el Antiguo Testamento, tenemos también ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero yo tengo que informarles que en el Nuevo Testamento no hay textos como que prescriptivos tal cual en el Antiguo Testamento, mostrando Dios diciendo a su pueblo que lo hiciera, lo practicara. ¿Y por qué no tenemos eso en el Nuevo Testamento? Porque ya era una práctica común entre los judíos. Entonces no era algo necesario de enseñar, porque ellos ya creían que esa disciplina espiritual era buena para la relación con Dios, para buscar su perdón, para buscar cambios personales. Entonces ese no era un problema en el Nuevo Testamento. Por eso que los textos que tenemos acá son como que guías de cómo hacerlo. Por eso que en algunos momentos percebimos Jesús criticando la manera como se practicaba el ayuno.
¿Ya? Pero antes veamos algunos ejemplos en Mateo capítulo 6, versículo 16 hasta 18. Nos enseña una forma de practicar el ayuno y lo que no debemos hacer mientras lo practicamos. O sea, no poner una cara triste, como que todos van a percibir que yo estoy ayunando, estoy pasando hambre y estoy sufriendo. El Señor dijo que eso no puede pasar. El ayuno no es lo mismo que pasar hambre. Y no debemos publicarlo, debemos hacerlo secretamente. Este es un tema. Hay tiempos en que debemos ayunar, pero no debemos publicar para buscar reconocimiento humano como si fuéramos creyentes más espirituales. Eso es, nuestro Señor está nos enseñando. En Marcos capítulo 2, versículos 18 a 20, Jesús enseña que el ayuno debe expresar también nuestra gana por la presencia del Señor. Entonces, Jesús es preguntado por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan mientras sus discípulos no ayunan. Y él dijo que cuando el novio está presente en la fiesta, no hay necesidad de ayunar. Pero cuando el novio está ausente, ahí practica el ayuno. O sea, cuando Cristo, que es el novio, y está haciendo como que una figura de lenguaje diciendo que el novio un día estará ausente. Y entonces su novia, la iglesia, tiene que clamar por su presencia, por su regreso, para que Él esté presente en la fiesta. Entonces Jesús dijo que en estos días sus discípulos iban a ayunar, cuando Él no estuviera más presente físicamente. En Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4, Jesús también nos enseña que el ayuno debe ser como que una preparación espiritual. El momento en que Él va al desierto, y donde estuvo por 40 días ayunando, y entonces nos muestra a través de su propia vida y de su ministerio, que esta es una forma de prepararnos para algo importante que debemos hacer. Y entonces pedimos la ayuda del Señor, nos llenamos del Señor y el ayuno sirve para esta preparación espiritual. Y por fin tenemos también el apóstolo Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 5, nos enseñando o diciendo que es permitido un tipo de ayuno, es un tipo distinto, que es de la relación sexual, o sea, para los que están en matrimonio, obviamente, que pueden abstenerse, pero por un tiempo determinado. O sea, el matrimonio decide, vamos a pasar un tiempo sin tenermos relación sexual, y vamos a dedicarnos más a la oración, a la búsqueda por el Señor, a fortalecernos espiritualmente. Pero dijo que hay que ser por un tiempo determinado y breve. Y entonces después se vuelve a la regularidad de esta práctica que es permitida dentro del matrimonio, dentro del casamento. ¿Ya? Entonces tenemos estas declaraciones en el Nuevo Testamento, orientaciones de cómo debemos hacer y cómo debemos portarnos mientras estamos ayunando. Bien, hay algunas confusiones en nuestro tiempo donde la gente pregunta de qué puedo ayunar, puedo considerar qué cosas para abstenerme y entonces Dios va a aceptar mi ayuno. La Biblia solo nos habla de tres cosas: comida, bebida, y un texto bíblico habla de sexo, para los que están casados, porque los que no están ayunando para que el Señor les fortalezca a fin de que soporten este tiempo y se guarden para disfrutar de esa bendición dentro de su matrimonio. Algunas otras personas pueden preguntar lo siguiente: pastor, yo quiero abstenerme de televisión, de mi teléfono, de las redes sociales, de chocolate, de esas cosas, y entonces voy a ayunar
utilizando essas coisas. Puedo, a Bíblia nos dá solamente 3 exemplos e não são esses. Lo que puedo decirte de essas coisas é que, en este caso, abstener-se para disciplinar su cuerpo e disciplinar su mente trae benefícios para usted, pero não pode confundir isso com ayuno. Está comprovado que a gente ocupa mais tempo com distrações do que com o estudo da palavra, com oração, com disciplinas espirituais. Por lo tanto, se você por lo menos modera o uso dessas coisas para dedicar-se mais ao Senhor, seguramente vai tornar-se um discípulo mais maduro. Pero não se pode confundir as coisas. Ayuno é uma coisa e abstener-se dessas distrações é outra coisa diferente. Também há perguntas como: quanto tempo devo ayunar? A Bíblia não estabelece um tempo determinado para que você pueda ayunar. Háblanos de Jesus com 40 dias ayunando, Daniel ayunando também por um espaço de tempo mais largo, pero esses textos não são como que uma ordenança para nós hacermos tal qual hicieron Jesus e Daniel. É uma muestra a nós de como alguém está preparando-se para meter-se em uma obra importante da vida, pero não é um texto prescritivo, com uma ordenança que devemos seguir da mesma forma que eles. Por lo tanto, a Bíblia não estabelece tempo e algumas pessoas incluso têm complicações por passar um largo tempo sem comer, por tema de salud. Entonces, uno puede elegir cuánto tiempo vaya a ayunar. 1 hora, 2 horas, 3, 4. Y lo que importa es que en ese tiempo usted esté involucrado con cosas espirituales. Recuerde que en Isaías 58, Dios rechaza el ayuno de su pueblo porque decía que ellos estaban ayunando, pero al mismo tiempo buscando sus propias cosas. No dejaron de hacer sus cosas personales para buscar al Señor. Estaban queriendo hacer las dos en lo mismo tiempo. Y Dios está diciendo, eso no se puede hacer. Así yo no acepto. Hay que tener exclusividad en este momento de ayuno. Y una conclusión para nuestra vida. Aprendemos que el ayuno es una disciplina espiritual con el propósito de acercarnos más al Señor, de hacernos más parecidos con Cristo, llenarnos más de su presencia. Mientras estamos ayunando, clamamos por el perdón de nuestros pecados. Clamamos que el Señor venga con misericordia sobre nosotros. Buscamos su ayuda en este tiempo que son difíciles de soportar. Buscamos ayuda del Señor en tiempos de crisis, como pasa en nuestro país. Buscamos la presencia del Señor para hacernos crecer espiritualmente. Por lo tanto, este es nuestro desafío, para que usted tenga el deseo y la gana de ser un discípulo más maduro, madurar su fe y su conocimiento del Señor. Por lo tanto, el ayuno nos ayuda, esta disciplina espiritual nos ayuda a acercarnos al Señor, conocer al Señor mejor y entonces sermos fortalecidos espiritualmente, ser fortalecidos en nuestra relación con el Señor. Por eso te invito a involucrarse con el ayuno mañana. Partimos a las 8. Pero también te invito a estar en nuestra vigilia. Vamos a estar acá desde sábado a las 8 hasta el domingo a las 7 de la mañana y vamos a tener nuestro culto de la resurrección y buscar la presencia del Señor, llenarnos de su presencia. Yo quiero ser un discípulo más parecido con Cristo y deseo lo mismo a usted. Por eso te invito para este tiempo en la presencia del Señor. Será
um momento muito hermoso, onde Deus nos vai falar e manifestar sua presença entre nós. Assim que o Senhor te bendiga, te fortaleça, em el nombre de Jesus. Amém.